entrar al tiempo de la palabra, ¿le parece bien? ¿Cómo está? ¿Por qué tan contento? ¿Qué es quincena? No, es 21. Están en la casa de Dios, gloria a Dios. Qué bueno que están aquí, me da mucho gusto verlos, saludarles. Y bueno, creo que hemos tenido un buen tiempo en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Nos hemos alegrado, nos hemos deleitado en Él. ¿Y qué le parece si ahora entramos en la palabra del Señor? Vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios para que Él hable en nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y queremos pedirte, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, Señor, y que ministres, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, todo lo que somos lo ponemos delante de ti. Quita toda distracción y que podamos poner un enfoque en tu palabra y en lo que quieres enseñarnos y en lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén, amén. Muy bien, el título de este mensaje es ¿dentro del propósito o fuera del propósito? Dentro del propósito o fuera del propósito. Si está tomando nota, ese es el título del mensaje. Yo creo que hay dos maneras de vivir. Y se simplifica la mayoría de las cosas a esto. Así estamos viviendo dentro del propósito de Dios para nuestras vidas o fuera de ese propósito que Él tiene para nosotros. Muchas veces encontramos que en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, sentimos como que algo no encaja correctamente, como que algo no está bien. Pero al final de cuentas, a pesar de la dificultad, vemos que Dios se glorifica en ello. Ahí es donde vemos que no importa lo que suceda a mi alrededor, no importa las circunstancias, si Dios ha establecido su propósito para mi vida, ese propósito se va a cumplir. Y hay otras ocasiones donde pareciera que como que no encajamos, como que nos sentimos fuera del lugar o como que no nos sentimos que estamos siendo parte del mover de Dios y pareciera que no estamos avanzando a ninguna parte. Muy probablemente estemos caminando fuera del propósito de Dios para nosotros. Dios ha establecido un propósito para cada uno de nosotros. Él lo estableció. Propósito general, y esto es algo que la Escritura nos enseña y nos dice, es que fuimos creados para alabanza y para gloria de Dios. Entonces, todo propósito que Dios pone en nuestras vidas glorificará a Dios, hará a Dios más grande, exaltará a Dios, pondrá a Dios en un lugar más alto, alto en sobremanera. Esto es glorificar. Y si nosotros estamos haciendo esto, entonces será notorio que estamos caminando en el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos descubrir ese propósito? Bueno, la Biblia y el propósito son uno solo. En la palabra de Dios encontramos el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nos sentimos desesperados, cuando nos sentimos fuera de lugar, cuando nos sentimos como errantes, dice la Escritura en Génesis capítulo 4, que el hijo de Adán y Eva estaba como errante a causa del pecado que había cometido. Entonces nos sentimos de esta manera, y cuando no cuidamos nuestro corazón y no cuidamos nuestra vida, es muy fácil salirse del propósito. Pero la palabra de Dios, la Biblia, siempre nos acercará al propósito. La Biblia revela el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Será importante leer la Biblia? ¿Leyó su Biblia esta semana? Dele un codazo al de al lado y dile: ¿te hablan? Ándale, que si leíste. Amados, la exposición a la palabra de Dios tiene que ser diaria para una transformación completa y para una revelación completa de su propósito para mi vida.
Cuando no lo hago, amado, estamos perdidos. Nos sentimos sin rumbo, no sabemos ni para dónde vamos, no sabemos ni qué sigue con nuestra vida. La Biblia y el propósito van de la mano. En la palabra de Dios encontraremos el propósito. La Biblia habla muy claro acerca del propósito. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Vamos a leer ahí en la escritura. ¿Lo tiene? Pasaje muy famoso, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno que no viene ahí un asterisco o letras pequeñas en todas las cosas, ¿verdad? No viene un mensaje ahí al pie de su Biblia que diga todas las cosas y abajo diga excepto las cosas malas, porque las cosas malas, ay nanita, qué miedo. No, eso no. ¿Verdad que no dice así? Dice todas las cosas. ¿Usted cree que esto incluirá dificultades? ¿Problemas? ¿Necesidades? Pero la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. Por lo tanto, hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Tú y yo podemos caminar en ese propósito o fuera del propósito. Hay una buena noticia en Romanos capítulo 8, verso 28, que mientras amemos a Dios y estemos dentro de su propósito, no importa lo que acontezca, no importa lo que pase, no importa lo que enfrentemos, todas las cosas ayudan para bien. Hay una historia bien emocionante en Génesis, es la historia de José. ¿Ha leído la historia de José? Si no lo he hecho, lea la Biblia en José, en Génesis, usted va a encontrar la historia de José. Y a José lo venden sus hermanos, y luego estando en tierra de Egipto, Faraón lo toma y viene a ser el segundo de los capitanes ahí de los generales de Egipto, y bueno, después termina en la cárcel, y luego pasa un montón de injusticias, y luego cuando es librado de la cárcel, Dios lo levanta y lo prospera. Pero llega un punto donde se tiene que enfrentar a sus hermanos que le vendieron y que le despreciaron. Y José dice unas palabras impresionantes al final, casi al final de su historia. Dice: hermanos, ustedes buscaron hacerme un mal, buscaron hacerme mal. Y dice: pero Dios lo tornó en bien. Esa es la buena noticia, de que cuando estamos dentro del propósito de Dios, no importa lo que podamos atravesar, Dios nos va a guiar una vez más hacia su propósito. Por eso es importante apegarnos a la palabra, apegarnos a la comunión con Él, para encontrar ese propósito en nuestras vidas. Mire, Hechos 11, 22 y 23. Este pasaje es interesante. Hechos 11, 22 y 23. La iglesia de Antioquía comienza a prosperar, comienza a crecer. Para que se dé una idea, haz de cuenta Castillo del Rey Cancún, así más o menos. Y y le empieza a ir, se empieza a prosperar, empieza a haber milagros, empiezan a suceder cosas impresionantes en la iglesia. Entonces desde Jerusalén envían a Bernabé, y mira lo que sucede. Hechos 11, 22 y 23 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, mira lo que dice, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón que permaneciesen fieles al Señor. Bernabé viene a esta iglesia de Antioquía, y me encanta esta porción de la escritura porque dice que él vio la gracia de Dios y se regocijó. Amado, cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios para nuestras vidas, se nos nota.
se ve la gracia. Se ve que Dios está abriendo puertas, se ve que Dios va delante de ti, se ve que Dios está encaminando nuestros pasos, se ve que Dios va con nosotros. Dice que Bernabé vio la gracia de Dios. Yo me imagino que puede haber dificultades en Antioquía, era un lugar difícil, pero él no vio las dificultades, él vio la gracia de Dios y se regocijó. Y dice que estando ahí, dice que les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, está diciendo que lo que están experimentando, dice, permanezcan en el propósito. Podrá venir dificultad, podrá venir situaciones complicadas o adversas, pero permanezcan en el propósito. No nos desviemos, no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, como dice la escritura de él. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, en el verso 9. Y aquí comienza a ponerse interesante el pasaje. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamientos santos? Hablando de Jesucristo. No conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. El Señor nos llamó y nos dio un propósito. El Señor nos llamó y nos dio un propósito. Es importante que nos expongamos a la palabra para encontrar ese propósito y para caminar en ese propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora dice al final del versículo 9, dice que fue la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Efesios capítulo 2, versículo 10, viene un pasaje bastante parecido a Timoteo 1:9. Y ahora sí, si no traía cinturón, abroches el cinturón, hermano, porque esto va a arrancar. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta misma palabra de buenas obras podría traducirse como para un propósito. O sea, podemos leerlo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un propósito, el cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Pongamos atención a las palabras porque es interesante. Dice, él preparó obras, preparó propósito de antemano para que anduviésemos en ello. Anduviésemos habla de andar. Y preparó de antemano significa que desde antes el Señor ya tiene preparado algo para nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando estemos delante de Él se van a abrir los libros. Y entonces vamos a ser juzgados conforme a ese libro. Yo creo, en el estudio que he hecho hasta ahora de estos pasajes, que lo que va a ser leído es lo que Dios estableció de antemano, Efesios 2:10, para que anduviésemos en ello. Y seremos juzgados porque un juicio se hace en base a evidencias, ¿cierto? Que se han recolectado para poder emitir un juicio correcto, si es culpable o no es culpable, ¿cierto? Y este libro va a mostrar las obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, y seremos juzgados qué tanto caminamos en ello y qué tan lejos caminamos de ello. ¿Sí me estoy explicando más o menos para dónde voy? Por lo tanto, yo puedo estar viviendo en este tiempo, en esta actualidad, algo fuera del propósito de Dios o algo dentro del propósito de Dios. Y es donde debo de tener tanto sabiduría, discernimiento y cuidado de no estar haciendo algo que esté fuera del propósito de Dios, creyendo que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Hay un pasaje tremendo en la Biblia
que dice: llegará el tiempo y dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanaron enfermos, en tu nombre. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad, no los conozco. O sea, hay hombres que estaban haciendo cosas en el nombre del Señor, lejos del Señor. Eso habla del propósito. Tú y yo tenemos que tener cuidado de no estar fuera del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que cuando se abre ese libro, todo lo que vivimos se ha leído también ahí. Digamos, todo lo que hice, bueno, estaba dentro del propósito. Casi me desvío y como que medio me salgo, pero ahí está. Me mantuve. La revelación que Dios traiga a nuestras vidas de su propósito siempre nos llevará a glorificarlo y a exaltarlo más en todo lo que hacemos. ¿Cómo quisiéramos vivir nuestra vida? ¿Dentro del propósito o fuera del propósito? Ahora, pareciera que la respuesta es bastante obvia, ¿cierto? Todos diremos: dentro del propósito, pastor, claro. Digo, si tengo la oportunidad de elegir, claro que dentro del propósito. ¿Quién quisiera salirse del propósito? Ahora, en Deuteronomio, en el capítulo 11, en el verso 26, 27 y 28, la escritura dice esto. Justo antes el Señor está hablando acerca de los mandamientos y de la palabra, y está hablando lo que se conoce como las bendiciones y las maldiciones de obedecer o desobedecer la palabra y los mandamientos que Él estableció. Y en el capítulo 11, versículo 26 al 28, viene algo bien interesante en la Biblia. A mí me llama mucho la atención esto, porque dice así: he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová su Dios que yo les prescribo hoy, y la maldición si no oyeren los mandamientos de Jehová su Dios y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Dios da a elegir a su pueblo la bendición y la maldición. Ahora, esto no es como Chabelo, hermanos, que la puerta 2, la puerta 3, la catafixia, ¿verdad? Y a ver, yo escojo la 1, a ver qué me toca. No es a ver en qué mano está, a ver, en qué mano está, cuál eliges, cuál quieres. Sino que realmente el Señor está poniendo delante de su pueblo decir: a ver, está la bendición y la maldición, ¿qué van a seguir? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Qué van a elegir? La bendición. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es que la elección no se toma como: sí, yo la bendición, por favor. ¿Tú qué vas a querer? ¿Maldición o maldición? ¿Maldición? Bueno, pues dale para allá. Aquí es bendición, La elección no es tanto de yo quiero esto, yo quiero otro, sino es más bien de una actitud del corazón que tome el pueblo de Dios de oír los mandamientos y hacer los mandamientos. Aquel que oyó e hizo está caminando y escogió la bendición. Aquel que escuchó y no hizo y se fue tras dioses ajenos, tras ideas incorrectas, tras pensamientos fuera del lugar que no vienen del propósito de Dios, dice, escogió la maldición. Y es impresionante porque durante toda la Biblia, esto es al inicio de la Biblia en Deuteronomio, durante toda la escritura podemos ver que el pueblo está eligiendo entre bendición y maldición, no tanto de quiero bendición, dame bendición, arrebato bendición, porque así no funcionan las cosas, sino que realmente es una actitud del corazón que el pueblo va tomando o cerca de Dios o lejos de Dios, o se acercan o se alejan, siempre. Es más, Jesús en Juan capítulo 3, no está en mis notas, pero cuando habla acerca de, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el contexto de estos pasajes encontramos una porción que dice que Él no vino a condenar a nadie,
sino que el que rechaza el sacrificio de Cristo se condena a sí mismo. O sea, Dios no está apuntando con lo condenado, no, me cae bien, ese no, condenado, sino que cada uno, cuando rechaza y toma decisiones incorrectas fuera del propósito, se condena a sí mismo. Por lo tanto, la elección entre vida y muerte, bendición y maldición, está frente a nosotros y la podemos tomar con una actitud de nuestro corazón. Vuelvo a preguntar, ¿cómo queremos vivir nuestras vidas? ¿Dentro del propósito o fuera del propósito? Ahora entendemos que es diferente. No es tanto que yo elijo el propósito, sino que es una actitud que tomo diaria, constante en mi vida, para acercarme más hacia Él. ¿Cómo lo descubro? En la oración, en la comunión con Dios, en las alabanzas al Señor, en la lectura de la palabra, en los tiempos de meditación, en los tiempos de adoración a Él, en los tiempos de reflexión de su palabra. Amados, es en esos tiempos donde nosotros nos vamos acercando más y más al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Proverbios capítulo 16, verso 2 y 3. Proverbios 16, 2 y 3. ¿Qué dice? Está ahí en la pantalla, ¿verdad? Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. O sea, todos los caminos son buenos. Todo lo que hagamos es bueno, pero dice que Jehová pesa los espíritus. ¿Qué nos dice este proverbio? ¿Qué enseñanza podemos tomar de acá? Para una persona que no tiene el entendimiento del propósito de Dios para su vida, cree que no importa lo que hagas, no importa lo que seas, no importa para dónde vayas, mientras no le hagas daño a nadie, mientras nadie se entere, mientras tú pienses tus cosas y allá. Mira, este pensamiento, hermanos, tan sutil y tan pequeño, está destruyendo familias, está destruyendo creyentes alrededor del mundo. Este pensamiento tan pequeño de bueno, ¿y qué tanto es tantito? ¿Y en qué afecta si hago esto o no hago esto? Porque dice la escritura en el versículo 2 del capítulo 16 de Proverbios, que todos los caminos al hombre son limpios. No tiene nada de malo, no pasa nada. Pero Jehová pesa los espíritus. Entonces da una acción de cómo podemos responder ante esta situación de no dejarnos engañar creyendo que todo es bueno. El versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda al Señor tu vida y de repente lo que parece que no está encajando o está fuera del lugar, o parece que la pieza como que no está donde debería de estar, resulta que ahora Dios utilizó esa pieza para glorificarse en un área de tu vida que no te imaginabas que Dios iba a glorificar, porque así funciona el propósito de Dios para nuestras vidas. Todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas. Yo creo que en el cielo dice la Biblia que se estará escuchando alabanzas, ¿verdad? Y que se va a escuchar santo, 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 aleluya, gloria a Dios, amén. Yo creo que va a ser un ruido hermosísimo de adoración en el lugar. Pero también tengo la ligera sospecha que a lo mejor en el cielo otro de los sonidos comunes que van a sonar va a ser el por eso me casé con, por eso tuve esos hijos. Ay, mira, yo que lloraba tanto. No, hombre. Nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas que por ahora no nos damos cuenta. Por eso se me perdieron las llaves ese día.
por eso se me descompuso el celular. Por eso no fui. Y el propósito de Dios se va revelando a nuestras vidas. Ahora, qué emocionante es que eso lo podamos descubrir ahora. Que tengamos la certeza y la paz de que lo que estoy viviendo es el propósito de Dios para mi vida. De que lo que estoy haciendo, de que lo que estoy practicando, de que lo que estoy llevando a cabo es el propósito. Es importante mantenernos firmes en ese propósito, porque mire, es cierto que a veces hay cansancio, es cierto que a veces hay un agotamiento físico, pero cuando estás dentro del propósito, ese cansancio viene a ser como que algo de al lado, algo como que pasajero. ¿Le ha pasado? ¿Usted sabe lo que le estoy tratando de decir? Cuando está haciendo las cosas del reino de Dios, requiere un esfuerzo. Los músicos, mi hermano Ariel y los que están aquí sirviendo, mi hermano Gadiel y su papá también, mi hermano Manolo, el servicio aquí comienza a las 9 de la mañana, pero los que sirven llegan aquí a las 8:30 de la mañana, ¿cierto? 8:30, 8:40, 8:50, no sé qué, 8:30, 8:30. Y están aquí desde las 8:30 hasta las, ¿qué acabamos? 12, hasta las 2. No sé qué, ya voy a acabar. A las 12:40 que terminamos el servicio. ¿Requiere un esfuerzo? Sí requiere un esfuerzo. ¿Hay un agotamiento? Sí, hay un agotamiento. Uno me ve ahí muy tranquilo tocando el piano y cantando y luego predicando y todo, pero cuando acabo, mira, me entra una depresión posculto, así, en lugar de posparto, posculto, así que me quedo viendo al vacío, no sé qué pasó conmigo. Y hay un cansancio físico, pero escucha esto, pero ese cansancio no es nada cuando decimos, qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso es vivir para el Señor. Qué hermoso es dar nuestro tiempo, nuestros años al Señor, dar nuestro esfuerzo al Señor. Nada se compara con eso. Debemos de esforzarnos en la gracia que viene de Él. Amén. Mire, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del verso 5 al 11. Vamos a leer estos pasajes. ¿Lo tiene? Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí el siguiente pasaje habla de las personas que están fuera del propósito. Y mire cómo viven. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amados, en este pasaje de Pedro, el apóstol Pedro está recordándole a la iglesia la importancia de permanecer en el Señor. Y luego dice, da como una receta, ¿verdad? Bien interesante. Dice, poner diligencia, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, piedad y afecto fraternal y amor. Dice, y haciendo estas cosas, esto es la vida del Espíritu. Por eso en Romanos el apóstol Pablo dice que el ocuparse del Espíritu es vida y el ocuparse de la carne es muerte. Cuando dice aquí que añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, bueno, está hablando de la vida del Espíritu. O sea, que vivamos una vida conforme al Espíritu, conforme a la palabra, conforme a sus enseñanzas. Todo esto es el carácter de Cristo siendo formado en nosotros. Y dice, haciendo estas cosas,
no van a desviarse, sino que van a mantenerse. Pero luego habla acerca del que sale del propósito y dice: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Una característica de una persona que camina fuera del propósito es que no ve más allá de lo que Dios tiene para su vida. Vive en el ahora, está sin visión. O sea, no ve más allá de lo que pudiera imaginarse. Está con la vista corta, dice ciego, no alcanza a ver más de lo que Dios puede hacer con su vida. ¿Usted cómo se ve de aquí a 10 años? Dios quiera que vivo, dice, ¿verdad? Dios quiera que vivo, pastor. ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? ¿Cómo se ve? ¿Sabe cuál es una respuesta que muchas veces nos falta decir? Yo me veo en el Señor, caminando con Él y haciendo su voluntad. Pero eso ni lo imaginamos. A veces el cristianismo fuera del propósito es como que vivir al día. Por eso cualquier tormenta lo saca. Por eso cualquier dificultad no ha echado raíz profunda y dice: no, ahí nos vemos, esto no es para mí. Luego regreso ya que se calmen las cosas. ¿Cierto? Pero una persona que tiene el entendimiento y ha cambiado su carácter por el de Cristo y se enfoca en las cosas del reino y de la vida y camina en el propósito de Dios, amado, no hay tormenta que lo empuje ni que lo saque del camino. Se mantiene firme en Él. La vista no es corta, sino que va mucho más allá. No olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros, sino que recordamos constantemente su obra en nuestras vidas. Los últimos versículos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme su vocación y elección. O sea, procuren afirmarse en el propósito, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caerán jamás. Impresionante pasaje que me anima y me reta a buscar la vida del Espíritu por encima de las emociones o lo que siento o en el momento, sino afirmarme en la palabra de Dios para mi vida, porque dice que haciendo estas cosas no caeremos jamás. De esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ¿habrá que esforzarnos por alcanzar el propósito? Yo creo que sí. La Biblia dice en Apocalipsis, Jesús estaba hablando a las diferentes iglesias que se habían levantado, y siempre al final Jesús dice esas palabras: al que venciere, y luego una promesa. Y luego vuelve a decir: al que venciere, y luego una promesa. O sea, habla de aquellos que permanezcan hasta el final. Al que venza la tentación le daré una corona en el reino de los cielos. Wow. Hay que esforzarnos por alcanzar el propósito. No seamos cristianos sin propósito y sin visión. Tengamos propósito. Buscamos y digamos: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué está dentro de tu propósito? Puede haber dificultades, lo sé, pero si está en tu propósito, vamos a seguir adelante. Cuando Dios crea todas las cosas, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y empezamos a ver los siguientes pasajes, los siguientes versos acerca de la creación de Dios. Y si usted se da cuenta, en todas las cosas que Dios hace, dice: y vio Dios lo que había hecho, y vio que era bueno, y lo bendijo. Y vio que era bueno, y lo bendijo. Y vio que era bueno, y lo bendijo. Y está hablando de este propósito, y todo esto que Dios está haciendo, lo hizo bueno. Pregunta: ¿Dios da el trabajo al hombre antes del pecado o después del pecado? Después, antes.
después antes, por ahí. ¿Cuándo Dios da al hombre, le da al hombre el trabajo? Antes. Antes y después. En la mañana le pregunté a los hermanos, dije, levante la mano el que dijo antes, levante la mano el que dijo después. Y unos hermanos levantaron las dos veces, antes y después, amén. Pues así, el que caiga, pastor, vámonos. Dios da el trabajo al hombre antes. Porque dice que puso al hombre, lo creó y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. O sea, le dio trabajo antes. ¿Habrá sido bueno o habrá sido malo? Bueno, porque todo lo que sucede antes de la desobediencia del hombre dice, y vio que era bueno. Se puede confundir y por eso digo, no está mal pensar que tal vez el trabajo vino después, porque cuando peca el hombre, en las consecuencias del pecado, de la desobediencia, dice que con el sudor de su frente comería del pan y que pondría espinos en la tierra para que trabajase los espinos. Pero eso es una consecuencia de la desobediencia. ¿El matrimonio lo dio después de que desobedeció o antes de que desobedeció? Antes. No, mejor no digo nada. Pero algunos la sufren. Y pareciera que es castigo de Dios. Ay, ¿cómo me castigó Dios? El único que puede decir, la mujer que me diste se llama Adán y ya está en el cielo. Porque nada más a Adán le dieron su mujer. Todos los demás la escogieron, chiquititos, no se hagan. ¿Usted la escogió? Y muchas veces nos sentimos fuera del propósito en trabajo, en matrimonio, en vida normal, o sea, en la vida diaria que llevamos, en la cotidianidad, dimos fuera del propósito. Pero amados, déjenme decirle algo: todo dentro de Dios es bueno y Dios lo bendice. Todo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tomar decisiones que nos guíen y nos lleven hacia el propósito. Mucha gente se cansa con el trabajo. No, es que este trabajo y ese trabajo. Dios da trabajo y Dios bendice con trabajo, y Dios ve el trabajo bueno y lo bendice. Pero qué importante que estemos en un trabajo dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Por eso no cualquier cosa andamos tomando y agarrando, ¿verdad? Sino que confiamos en que Dios es el que abre las puertas. Matrimonio es lo mismo. Mucha gente en sus matrimonios dice, ay, es que no, qué difícil, es que yo no puedo. Pero estaba dentro del propósito. Tomaste decisiones a favor del propósito. Creíste que Dios podía hacer algo en ese propósito. Amados, tenemos que buscar siempre la dirección de Dios y no salirnos del propósito. Fuera del propósito hay soledad, hay dolor, hay desesperación, hay insatisfacción en todas las cosas. Nos volvemos errantes, como decía al inicio, nos volvemos personas que no sabemos ni para dónde vamos, ni qué sigue con nosotros. No tenemos un plan, ni un proyecto, ni un propósito a futuro. Somos, que pase lo que tenga que pasar, y bueno. Y esa es una persona que ha perdido el propósito de su vida. Pero cuando estamos dentro del propósito tenemos claro hacia dónde vamos. Termino con esto y ya. Esta es la buena noticia. Jesús restaura el propósito de Dios en nuestra vida. Pareciera y nos sentimos, ay, pastor, pero es que yo me he equivocado tanto y creo que muchas cosas las he hecho fuera del propósito. Hay una buena noticia para eso. Jesús restaura el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que pareciera que era para mal, Dios lo torna para bien.
a través de la sangre de Jesús. Y mire, en Romanos capítulo 5, versículo 10, y vamos a leer también el versículo 11. ¿Está bien? 3 citas más. Bueno, 1, 2, 3, sí, 3 citas más. Romanos 5, 10 y 11. ¿Lo tiene? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación en el Señor de todas las cosas. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? ¡Qué hermosa es la reconciliación! Cuando yo era más joven, porque todavía soy joven, ya en algunas semanas llego a los 30 años, hermanos. Y ahora sí ya voy a empezar mi ministerio, porque Jesús empezó a los 30, ¿ok? Entonces, y nomás le duró 3, así que pero cuando era más joven, yo recuerdo que yo tenía mi vida resuelta hasta mis 30 años. Yo la tenía resuelta. Yo a los 25 voy a hacer esto, a los 26 voy a hacer esto, a los 27 voy a hacer lo otro, cuando cumpla 29 ya, y cuando tenga 30, mira, listo, alcancé esto, logré esto, y lo tenía muy marcado. Ahorita no me acuerdo muchas de esas cosas, gracias a Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Bendito sea mi Dios, que nada de esas cosas pasaron. A cada rato, Señor, gracias, porque ay, mi plan que tenía, ya hasta me da oso acordarme de lo que quería hacer a mis 30 años. Qué pena, Señor. Pero todo lo que he vivido ahora, es más, en mis planes nunca estaba vivir en Cancún. No lo tenía. Tenía ahí vacaciones en Cancún, pero no vivir en Cancún. Dios siempre, cuando estamos en Dios siempre nos lleva más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Siempre, no se queda con nada. Y es emocionante descubrir ese propósito y que Dios lo reconcilia. Porque a veces nos sentimos que salimos de Él, pero Jesús nos reconcilia con el propósito y nos vuelve a Él. Colosenses capítulo 1, dice ahí verso 20, pero vamos a leer 19 y 20, ¿está bien? Colosenses 1, 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. ¿Lo tiene? Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, por medio de Él, reconciliar consigo, ¿qué? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y mire lo que hermoso, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es a través del sacrificio de Jesús que el propósito puede ser reconciliado para con Dios, y ahora podemos vivir una nueva vida en Él y vivir una vida agradable a Él y vivir una vida donde Él se glorifique en medio de nosotros. Amén. Salmos 138, versos 7 y 9, y cuando lo encuentre se pone de pie, por favor. Salmos 138, versos 7 y 9. Cuando lo encuentre se pone de pie. ¿Lo encontró? Gracias, Señor. ¿Qué dice? Si anduviere yo, ¿qué? En medio de la angustia. ¿Cuál es la promesa? Tú me vivificarás. Gracias, Señor. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará
tu diestra. Versículo 8. Léalo lo más fuerte posible y créalo como una promesa para su vida. ¿Listo? 1, 2, 3. Amén. Amén. ¿Alguien lo cree para su vida? Él cumplirá su propósito. Señor, te amamos. Te amamos a ti. Oh, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a cumplir el propósito. En Cristo yo te amo. En Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Una vez más, vamos a decirle: Cristo, yo te amo. En Cristo yo te amo. Oh, te amamos, Señor. En Cristo yo te amo. No hay nadie, no hay nada. Oh, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera. Oh, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una última vez. Cristo, Cristo, yo te. Señor, aquí hay una iglesia que te ama, Señor. En Cristo yo te amo. Revélanos tu propósito, revélanos tu verdad. No hay nadie que mientras más te buscamos, mientras más te conocemos, Señor, más te amamos. Jesús. Señor, hoy queremos hacer este compromiso, Señor, de enfocarnos diariamente en nuestra vida para encontrar ese propósito que tienes para nosotros. No queremos apartarnos, no queremos, Señor, desviarnos del propósito que tienes para nuestras vidas. Señor, que cuando se abran esos libros, Señor, y seamos juzgados frente a ti, Señor, oramos para que, Señor, hayamos vivido, Señor, esa vida que estaba en tu plan y en tu propósito, en esas buenas obras que de antemano preparaste para que anduviésemos en ellas, en ese propósito que de antemano preparaste para que caminemos en él, Señor. Revélanos más y más tu propósito para nuestras vidas, porque eso traerá plenitud, traerá gozo, traerá contentamiento, Señor, traerá alegría, Señor, llenura a nuestro corazón cuando hacemos tu voluntad. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, sea tu santa voluntad en medio de nosotros, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.